Hola, qué gusto saludarlos de nuevo. Soy Julio Aguilar y los invito a ver Confabulario, el suplemento cultural para la televisión. Hola Nuria, ¿qué tenemos de nuevo para este programa? ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Confabulario. Soy Nuria Díaz Mazó y en esta ocasión tenemos un programa muy variado para ustedes con crónicas, entrevistas y reportajes. Conoceremos los últimos hallazgos de Frida Kahlo en Coyoacán y también hablaremos sobre los proyectos inconclusos que dejó José Emilio Pacheco. Además veremos cómo las nuevas tecnologías difunden la obra de Octavio Paz, nuestro premio Nobel, y tendremos una entrevista buenísima con el escritor Fabio Moravito. Acompáñenos durante la siguiente media hora. Confabulen con nosotros. Comenzamos. Hace 60 años murió Frida Kahlo, la artista mexicana más conocida en el mundo. De hecho, no hay ningún creador del país que convoque a tal cantidad de gente cuando su obra se exhibe en un museo en cualquier parte del planeta. Ella no creó más de 200 obras, pero ha dado un montón de qué hablar. Sin embargo, no se ha dicho todo sobre ella aún. Fuimos a la Casa Azul, en donde se están haciendo investigaciones nuevas sobre su vida y obra. No todo está dicho acerca de Frida Kahlo. Eso lo demuestran día a día sus archivos, los miles de documentos, fotografías, cartas y objetos personales que con celo guarda el Museo Frida Kahlo. Este 2014 se cumplen 11 años de que se abrieron sus archivos, guardados por años en un baño del museo que también se conoce como Casa Azul. Sigue sorprendiendo, ¿no? Entonces, porque como es tan amplio, son 22,000 documentos, 6,500 fotografías, pues que se puede seguir investigando. Las cosas que estaban en los cajones, que eran las cartas, Clasificación del estado que guardan, restauración cuando se requiere una urgente intervención y digitalización de las fotografías. Bueno, la fotografía se ve que sí era una parte muy importante de Frida, porque se encontraron diferentes ámbitos de cómo hacía su vida ella, ¿no? De cómo los seres queridos la iban rodeando. Es así que se nota cómo ella sí tuvo el cuidado de ir guardando fotografías de familiares, digamos, de abuelos, de tíos. Se puede ver de ahí, pues, desde cómo partió ella de familia, cómo fue su infancia. porque eso también se conocía poco, o se conoce poquísimo, que Frida, la mayoría de sus cuadros, les tomaba fotos y los archivaba. Y es muy interesante de repente ver una imagen que sirvió por el apoyo para generar una pintura en Frida. Su baño guardó por años más de 300 vestidos, de donde nació una exposición, Las apariencias engañan, que hoy se exhibe en el museo, y libros como el de fotografías de Miyako Ishiuchi. Es sorprendente, pero están muy bien conservadas. Los textiles es material orgánico y los materiales orgánicos sufren más de la degradación. Yo te puedo decir que del 100% de la colección textil, tal vez un 10% eran los que realmente estaban en un estado crítico. Y ahora, afortunadamente, creo que ya hemos avanzado en un 5%.
Las investigaciones en estos archivos han servido para echar abajo ideas que algunos tenían sobre cómo trabajaban Frida y Diego. Mucho se ha hablado de que Frida, a Diego le printaba las obras a Frida y pues tenemos un montón de bocetos que demuestran que eso no era cierto. Tenemos correspondencia entre Frida y Diego en donde hablan del proceso creativo. La preservación de los archivos es una forma de mantener vivo a un museo y la Casa Azul no es una excepción. Y es lo que tratamos un poquito de hacer con estos tratamientos de conservación, que el archivo pueda seguir siendo consultado, que el archivo, digamos, pueda seguir llegando a muchas generaciones futuras, pero tratando en lo más mínimo de no alterar algo de información. A finales de junio, José Emilio Pacheco hubiera cumplido 75 años, pero lo perdimos a principios de este año. Dejó varios trabajos inconclusos y Janet Aguilar nos va a platicar un poco más sobre ellos. Casi 3 décadas después de que Elizabeth Aguilar estuvo en la colonia Roma para rodar la película Mariana, Mariana, adaptación cinematográfica de las batallas en el desierto, la actriz volvió a ese territorio de la Ciudad de México para mirarla con los ojos de Mariana y con la inspiración de José Emilio Pacheco. A manera de homenaje por los 75 años del nacimiento del escritor, la protagonista de la película, filmada en 1985, caminó las calles, plazas y avenidas que José Emilio Pacheco retrató en su emblemática novela y evocó la historia de esa cinta, que fue un proyecto emprendido por el cineasta José Estrada, pero culminado por Alberto Isaac. La adaptación de este libro de las batallas en el desierto a cine fue hecha por otro gran escritor maravilloso que es Vicente Leñero, que lo hizo perfecto, hizo un guión estupendo. Entonces la verdad es que todo el elenco que estaba conjuntando Pepe, estábamos muy entusiasmados. Sí nos preocupaba porque él nos iba diciendo las batallas que iba ganando y logrando para por fin que le dieran el visto bueno, ¿no? IMCINE, CONACINE. Total de que cuando nos avisan que se muere Pepe, híjole, fue algo terrible y es una película muy bonita. Es una película que está muy bien escrita, es un libro de un gran escritor que bueno, me hubiera encantado conocerlo y no lo pude conocer, siempre me quedé con las ganas y vivíamos muy cerca porque yo vivía en la Condesa y él vivía pues ahí también en la Condesa. Alguna vez me acerqué a Cristina y le dije que tenía mucha ilusión de conocerlo, ¿no? Ella me dijo que sí, que iba a haber la oportunidad y nunca se dio. Elizabeth Aguilar no recuerda que alguna vez José Emilio Pacheco hubiera estado en la filmación. A quien sí recuerda es a Vicente Leñero, quien estuvo atento a los matices que iba tomando la historia en el cine y a la interpretación que ella, apoyada por José Estrada, le fue dando a Mariana. Nos íbamos a tomar café, a platicar sobre el personaje, a irlo vistiendo, a ir platicando sobre las experiencias mías, porque yo le dije, ¿sabes qué? Que yo donde vivo, tengo una vecina que su hijo era como de la edad de este niño, y cada que me subo al elevador y que me lo encuentro se me queda viendo y es así como se queda extasiado y después me dice la mamá, mi vecina, ¿sabes qué? Es que mi hijo está enamorado de ti. Entonces era como parte de lo del libro, ¿no? Esa historia que transcurre entre las calles de Zacatecas, Orizaba y Tabasco, entre la avenida Álvaro Obregón y la plaza de Luis Cabrera, igual que la novela, retrata el México de los años 40, gobernado por Miguel Alemán. Un país que comenzaba a ser invadido por la comida, el cine y las caricaturas gringas, y por el bolero romántico Obsesión en la voz de Daniel Santos. Llegó pronto al cine y al gusto de los lectores. Amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. ¿Y esa música romántica, chaquetas?
fue una gran experiencia. Y para mí, Mariana Mariana es mi película. Es mi paso por el cine mexicano, que ahí va a quedar, aunque sea una sola película. Digo, he hecho muchas, pero esa es mi película y creo que queda para la historia. Sin embargo, la cinta pronto traspasó las fronteras de la literatura y el cine por el impulso de Quique Rangel, quien compuso la canción Las Batallas para su banda Café Tacuba y en la que rinde homenaje a José Emilio Pacheco y a las batallas en el desierto. Una pieza que le ha brindado al escritor la oportunidad de ser leído por nuevas generaciones de lectores jóvenes. Lagartijas Tiradas al Sol es un colectivo de jóvenes apasionados al teatro. Ellos han hecho de todo durante este tiempo, menos estar tirados al sol. Ellos apuestan por el teatro social relacionado con la historia de México. Para ellos, el teatro es un espacio democrático que no depende de las decisiones de una persona. Vamos a ver este trabajo de Alida Piñón sobre este colectivo teatral. Pasa la CIA. En el panorama teatral mexicano, el colectivo Lagartijas Tiradas al Sol es una de las propuestas más arriesgadas y estimulantes de los últimos años. Su teatro, como pocos en el país, es biográfico y documental. En sus obras está la versión dramatúrgica del acontecer político y social de México en el siglo XX. Este proyecto escénico nació en 2003 con un objetivo muy claro: revelarse a las estructuras del teatro ya establecido y ofrecer un espacio para la reflexión ciudadana. Nace como reacción a una estructura que se estableció en México desde hace muchos años y que tiene que ver con el director caudillo, y que es algo que está muy metido en nuestra manera de hacer teatro, y toda una idea de la educación del teatro que poco a poco ha ido cambiando, por fortuna, pero sí de gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad contra estudiantes de teatro. Y bueno, ahí siguen replicando un modelo bastante estéril en términos artísticos, a nuestro parecer, y por eso decidimos hacer. Y poco a poco empezamos a hacer un trabajo de historia, de documento, de archivo, y digamos que combinamos el asunto biográfico con el contexto social. Luisa Pardo y Gabino Rodríguez se conocieron en la escuela, pero la abandonaron para construir su propuesta. Desde entonces ha creado 11 obras de teatro, con las que ha experimentado con diferentes formas de producción y de lenguajes. Además, han acogido a artistas de distintas disciplinas: actores, fotógrafos, diseñadores gráficos, cineastas, escenógrafos. Son un colectivo autosustentable, como pocos, que han logrado no solo presentarse en México, sino también en el extranjero. Nosotros partimos de la idea de hacer lo que pudiéramos hacer, lo que pudiéramos comprar, lo que pudiéramos... O sea, nuestro teatro, digamos que no es que tengamos poca escenografía porque no podamos comprar más, sino porque hay una idea de cómo el teatro se debe de mover, de que el teatro no debe de producir basura. Básicamente, nuestro medio de producción son nuestras posibilidades. Es qué podemos hacer, qué podemos cargar, qué es lo que se puede mover, y afortunadamente eso nos ha ayudado mucho para salir no solo en el interior del país, salir de la Ciudad de México, sino también salir al extranjero y ser austeros. Creo que tiene mucho que ver con la austeridad. La guerrilla y los movimientos armados en México desde los años 50, el drama humano tras el sismo de 1985, que cambió la vida de la Ciudad de México, la desaparición de personas, la historia del agua en la Ciudad de México, una juventud inconforme con el sistema de gobierno y con la explotación del hombre, y el miedo a la libertad son algunos de los temas que han abordado en sus 11 producciones teatrales,
en las que el recurso audiovisual es uno de los elementos en común. Una de las más recientes y quizá más ambiciosas por su trabajo de documentación histórica es Derretiré con un cerillo la nieve de un volcán, en la que aborda desde una postura crítica la vida política del país, a partir de la creación del Partido Revolucionario Institucional. Lagartijas ha logrado desarrollar un lenguaje con el que se ha comunicado con todo tipo de público, sobre todo con los jóvenes. Es a ellos a quienes invitan en cada función a cuestionar la historia de su país, a reflexionar sobre lo que ha pasado con sus rebeldes, con sus gobernantes, con sus luchadores sociales, con sus tragedias, pero sobre todo a pensar en cuál es el papel que quieren tener en el desarrollo de México. Pero nadie tiene sueldo, o sea, no somos una empresa en ese sentido, y creo que eso, pues sí, funciona de alguna manera porque no tenemos que sacrificar el teatro para vivir de él exclusivamente. O sea, preferimos tener este espacio y cuidarlo y hacer lo que queremos hacer como lo queremos hacer, y cuando nos da rédito, pues es algo maravilloso, pero si no lo da, digamos, no es la premisa del trabajo. Ahora Ahmed Urbán, editor de tecnología del Universal, nos muestra cómo las aplicaciones son una nueva herramienta para difundir la poesía de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura Mexicano. Para todos aquellos nativos digitales que solo conocen a este literato por su fama, pero que han leído muy poco de su obra, les recomendamos las siguientes aproximaciones digitales al único ganador del Premio Nobel de Literatura que ha dado nuestro país. Iniciamos con Blanco, poema que fue adaptado a una aplicación para iPad que el Conaculta presentó hace 2 años y que sigue disponible y funciona de manera eficiente. La interfaz es sencilla, podemos ver 4 opciones: poemas, comentarios, biblioteca Blanco y galería. En la primera opción se encuentra este poema que puede leerse como varios poemas dependiendo si solo se lee la columna del centro, la de la derecha o la de la izquierda. Sin embargo, lo más interesante de esto es que también se incluyó una versión en audio a 3 voces. La del propio Octavio Paz, que se encarga de la columna del centro, que se conoce como tránsito de la palabra; la columna de la izquierda, que corresponde a la parte erótica, la lee el también poeta Eduardo Lizalde; y la columna de la derecha, denominada contrapunto, la declama el escritor Guillermo Sheridan. Aparece amarillo cáliz de consonantes y vocales incendiadas. En el muro, la sombra del fuego, llama rodeada de leones. El segundo apartado se llama Comentarios e incluye varios testimonios y entrevistas en video sobre la vida y obra del autor de El laberinto de la soledad. Biblioteca Blanco es la tercera pestaña de la app e incluye estudios sobre la obra de Paz, versiones facsimilares de algunas anotaciones que el escritor hizo a mano y las traducciones al inglés y portugués del poema. La cuarta opción es una galería que tiene videos, audios e imágenes referentes al poema. También hay una línea del tiempo sobre la vida y los acontecimientos políticos e históricos de Paz y su época. También en las redes sociales puedes encontrar contenidos interesantes. Por ejemplo, en Facebook se creó una cuenta oficial llamada Centenario de Octavio Paz, en donde constantemente se publican fotos, videos y diversos enlaces que llevan a contenidos interesantes. En Twitter, si tecleas el hashtag 100 de Paz, puedes encontrar links o vínculos a contenidos multimedia muy buenos y variados. En suma, Internet es una excelente herramienta para conocer más sobre uno de los mexicanos más notables, y lo mejor de todo es que la mayoría de los contenidos son gratuitos y de fácil acceso. Para Confabulario Televisión, Ahmed Urbán. Fabio Morábito es un escritor tan discreto como importante en la literatura mexicana actual. Como poeta es bueno, como narrador es muy bueno y como ensayista es excelente.
Acaba de publicar un nuevo libro y con ese pretexto, Genei Beltrán fue a visitarlo a su casa para platicar con él. Acaba de salir un nuevo libro de Fabio Moravito, se titula El idioma materno, y nos encontramos con Fabio para que nos cuente un poco los entretelones de la escritura de este libro. El idioma materno es un libro que tiene textos de distintos géneros, ensayos, ficciones, apólogos, viñetas autobiográficas, oníricas, pero tiene una gran unidad a partir de su estilo y de la conciencia de la escritura. ¿Nació como un proyecto unitario el idioma materno? Nació de una manera un poco casual, a partir de una invitación que me hizo el periódico Clarín de Buenos Aires, de escribir una columna mensual de 2000 caracteres, es decir, realmente muy breve, sobre el tema que yo quisiera. Y yo estaba reacio al principio porque no soy muy dado, digamos, al periodismo, me siento muy poco periodístico, pero el hecho de que fuera un tema abierto me animó bastante y mandé la primera colaboración, que está incluida en el libro y se llama El libro en llamas. Y desde que lo escribí me quedó muy claro que no me interesaba tanto la colaboración periodística, sino con ese formato, con esa extensión y con los temas que están en ese primer texto, hacer un libro. Parece un libro escrito por alguien que en efecto ha publicado varios otros títulos y llega a un punto en el cual se para a contemplar su estado y a ver los pasos por donde ha venido. ¿Habría como un punto de inflexión en tu obra con esta mirada hacia atrás? No sé, de algún modo él responde a la pregunta que me imagino todo escritor en algún momento se hace: ¿por qué terminé escribiendo? ¿Por qué escribo? O si seguiré escribiendo. Así un escritor creo que se vuelve escritor cuando no se toma totalmente en serio, es decir, no pretende que la escritura o la literatura sirva para expresar lo que es él. Cuando uno aprende a que eso no es lo importante de la literatura, y entonces del carril central, digamos, del yo se desvía hacia un carril marginal, es cuando creo que empieza realmente a escribir. El precio es ese, el precio es que uno realmente nunca sabe lo que está escribiendo, si es uno el que escribe o lo está escribiendo la escritura uno y uno es un simple vehículo. Esa es la indecisión permanente, pero sin esa indecisión creo que no existiría la literatura. ¿Será que, aunque es un libro en prosa, la poesía es el núcleo secreto del idioma materno? Puede que sí, por una razón muy pragmática. Los textos son muy breves. No hay tiempo para ensayar, es decir, para argumentar alguna razón que uno tenga. Y desde el primer texto que escribí me di cuenta que había que tomar muchos atajos. Es un libro lleno de atajos, entonces los argumentos son en el fondo ficticios, no son tales, y apelan justamente al poder de asociación del lector. Efectivamente hay un aislamiento perenne en el escritor, hay un acto de traición, entendido en el sentido de que el común de los mortales que no le apuestan su trascendencia individual a la escritura, pues están viviendo su vida y la inventan cada día y luchan por ella y están como en la trinchera, y el escritor en cambio se retira, no está nunca en la trinchera, está como en las líneas rezagadas, y necesitamos de él porque gracias a ese retraimiento nos puede dar otra mirada, pero no deja de ser un traidor finalmente, como la escritura yo creo que sí mutila y traiciona la vida, eso me queda clarísimo, es decir, la potencia y la esclarece en tantos sentidos, pero en otros la ha mutilado para siempre. Bueno, pues se nos fue el tiempo de nuestro programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta media hora. Muchas gracias, Nuria. Gracias, Julio. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden que esto es una coproducción del Universal y Canal 22 y esperamos sus comentarios y sugerencias. Tenemos una cita la próxima semana para contarles más historias. Acompáñenos para seguir confabulando.